Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. ¿Qué hay que pensar? Déjalo ya. Una chica menuda y atractiva cogió una mermelada de color amarillo brillante, espolvoreada con azúcar. Se sentó frente a su amiga, mirándola con visible lástima en los ojos. No entiendo cómo puedes tolerar que te traten así, dijo. Luego bajó la voz a un susurro conspirativo. Y por favor, perdóname, pero tu Luis es bastante poco atractivo. Entrecerró los ojos como si acabara de comerse un limón entero. En cualquier caso, es asunto tuyo, pero si yo estuviera en tu lugar, hace tiempo que lo habría dejado, reflexionó Julia. Cogió su taza de té con cuidado, dio un sorbo a la bebida caliente y el calor se extendió por su cuerpo. Cerró los ojos. Sí, ya lo entiendo, dijo finalmente Julia con fastidio. Pero ¿cómo voy a dejarle? Está completamente indefenso sin mí, protestó Olivia. Y además, ¿cómo puedo ocuparme yo sola de los niños? Es desquiciante. Julia se agarró la cabeza con ambas manos. Tu marido también es de muy poca ayuda, observó Olivia con mordacidad, alcanzando de nuevo un platito de cristal con dulces. Y eso no se puede discutir. Olivia tenía razón, más que nunca. Julia había pasado recientemente por un parto bastante difícil, trayendo al mundo a dos maravillosas y encantadoras gemelas. Luis, el marido de Julia, había insistido en que diera a luz a otro hijo incluso antes de su embarazo. Sin embargo, apenas ayudaba a su mujer a cuidar de los niños. Quizá no estaba preparado para que su mujer diera a luz a dos hijos a la vez, o quizá no comprendía del todo el nivel de la nueva responsabilidad a la que estaba a punto de enfrentarse. Él había defendido, incluso reprochado día y noche, afirmando que para que una familia fuera normal, necesitaba al menos dos hijos. Sus constantes reproches habían abrumado a Julia, convirtiendo su mente en un torbellino. Olivia nunca entendió a su amiga. En cualquier caso, no había respuesta a esta pregunta. Sin embargo, los niños estaban allí, además de los bebés. Además de los gemelos, Julia y Luis tenían otro niño, un hijo mayor llamado Lenia. Aunque Luis al menos contribuía, aunque escasamente, a la crianza de Lenia, casi dejó de estar presente en casa tras el nacimiento de los gemelos. Desaparecía cada vez con más frecuencia, optando por holgazanear en el sofá en lugar de ocuparse de ninguno de sus hijos. La única ayuda de Julia era su abuela, Ana, que había conseguido llenar el vacío dejado por sus padres fallecidos y su marido, perfectamente sano, pero cada vez más ausente. Parecía que Luis no acababa de comprender los retos que iban a perturbar su vida, antes tranquila y previsible. El nacimiento de un hijo quizá no fuera para él más grave que comprar un televisor nuevo. Luis no comprendía lo complejo que era criar a tres hijos simultáneamente. Tal vez esa incomprensión se debiera a que él mismo no había llevado y parido a los niños. En cualquier caso, Luis se distanció de su orgulloso título de cabeza de familia, desvaneciéndose progresivamente. Al final, dejó de aparecer por casa. «Julia, ¿estás escuchando?» Olivia le estrechó la mano, a un palmo de la cara de la chica. «Te pregunto si Luis realmente te ayuda en algo, o si es solo un peso muerto», inquirió, elevando ligeramente su voz ya de por sí aguda. «Tienes razón», respondió Julia con calma. «No me ayuda en nada. Toda la casa está sobre mis hombros». «Pero ¿cómo puedes dejar a tu marido después de 10 años de matrimonio?» «Se ha convertido en mi familia», replicó Olivia con facilidad. ¿O es que realmente disfrutas cargando con la responsabilidad de 4 tú sola? Es terriblemente duro. Julia respondió con tristeza, dejando la taza vacía sobre la mesa y empezando a recoger sus cosas. Gracias por invitarme, pero es hora de que me vaya. Seguro que la abuela se vuelve loca sin mí, sobre todo con los niños. Es bastante complicado. De acuerdo, dijo Olivia, sin soltar el siguiente trozo de mermelada de su agarre. Piénsalo bien y suelta de una vez este peso muerto. Hizo un gesto despreocupado a Julia, la acompañó hasta la puerta y la cerró tras de sí.
Julia, que ya estaba en la puerta, lanzó a Olivia una mirada suspicaz y ligeramente amarga. ¿Y por qué te esfuerzas tanto en convencerme? Si fueras mi amiga, pensaría que estás intentando robármelo, dijo Julia con una sonrisa amistosa, dejando claro que todo era una broma juguetona. Conocía bien a su amiga. La más mínima insinuación podía hacer llorar a Olivia. No, incluso se reía, sonando como un caballo robusto. Tenía una manera de llevar a su amiga a sus payasadas. Gocha te tiene en la mira. Amenazó juguetonamente a Julia, casi dándole un ligero golpecito. Julia, ahora en la entrada, estaba ensimismada. ¿Qué le pasaba hoy? Encogiéndose de hombros, se apresuró a volver a casa. Por suerte, su amiga vivía en el mismo barrio. Julia entró en su apartamento. «Abuela, ya estoy en casa», gritó, quitándose las botas y lavándose rápidamente las manos antes de cambiarse. Para cuando lo hizo, la enérgica Lenia, que casi la había atropellado, gritaba, «¡Mamá, mamá!». Hacía poco que Lenia había cumplido 10 años y estaba absolutamente convencido de que ya era mayor. «¿Cómo fue tu visita a la tía Olivia?», inquirió. «Estuviste con ella, ¿verdad?». Julia besó al niño en la frente. «Sí, estuve en casa de la tía Olivia. ¿Y cuándo vendrá a visitarnos otra vez?», preguntó el niño. Empezó a dar saltitos, creando un torbellino alrededor de su madre. A Julia le dio vueltas la cabeza. «Lenia, no te inventes cosas. La tía Olivia hace mucho que no nos visita». «Entonces, ¿dónde están tus hermanitas?», desafió Lenia, frunciendo las cejas. Estaba a punto de continuar la discusión cuando la habitación se llenó de llantos infantiles. Ana, la abuela de Julia, salió del salón con los 2 bebés en brazos. El llanto de un bebé podía ser bastante penetrante, y con 2 lo era el doble. Lenia, visiblemente disgustado, se tapó los oídos y se retiró de su habitación. «¿Qué tal?», gritó Julia, intentando hacerse oír por encima de los lamentos hambrientos. «Necesitan su leche, ¿verdad?», dijo, dirigiendo la pregunta hacia Ana. La mujer mayor le entregó los bebés a su nieta. Julia las cogió y entró en la guardería. Se dispuso a alimentar a las niñas, meciéndolas suavemente para calmarlas. Cuando por fin dejaron de llorar, susurró a su abuela, que estaba sentada frente a ella. «Abuela, gracias por cuidarlos, significa mucho para mí». La voz de la niña transmitía auténtica gratitud. Aunque se marchaba para hacer unos recados importantes, a Ana no le costó nada aceptar cuidar de sus bisnietos. Julia necesitaba un cambio de aires y reponer fuerzas. Ponerse al día con una taza de té fuerte, con una vieja amiga, era justo lo que necesitaba. Ana no dudó en dejar que su nieta se fuera con su amiga. Podía ver lo agotada que estaba Julia. Los exuberantes rizos castaños de la joven estaban recogidos desordenadamente en un moño. Debajo de sus brillantes ojos azules se veían ojeras. Recordaba inquietantemente a su madre, con una tristeza en la voz que Ana notó. Había perdido a su hija, la madre de Julia, hacía más de 20 años. Los padres de Julia habían perecido en un accidente aéreo, y Ana se quedó completamente sola para criar a la pequeña Julia. Qué difícil debió de ser para ella. Cuidar de 2 bebés llorones era toda una odisea. Julia, que parecía a punto de perder la cabeza, le pasó uno de los bebés a su abuela. Se turnaron para mecerlos en sus brazos, dándoles un respiro. Cuando todo parecía calmarse, Lenia reapareció y quiso participar en acción. Julia continuó la conversación. «Por cierto, ¿ha aparecido Luis en mi ausencia?», preguntó. Ana negó débilmente con la cabeza. «No, no lo hemos visto con los niños». Julia estaba visiblemente decepcionada, pero intentó no demostrarlo. «A lo mejor se ha retrasado en el trabajo. Todo es posible», dijo, forzando una sonrisa. Comenzó a recalentar la cena que había preparado su abuela, con la intención de dar de comer a su hijo mayor. «Pero ya es tarde, quizá deberías quedarte con nosotros», sugirió su abuela. Julia negó con la cabeza. «No, me voy a casa. Probablemente Luca me esté esperando», dijo con una sonrisa. Julia estaba completamente sola, salvo por una pequeña rata gris llamada Lucas, que, si no se la contaba como inquilina debido a su avanzada edad, estaba esperando. «Corre, vieja»,
Le hizo una reverencia juguetona. Gracias, patrona, no me despida hasta mañana, dijo riendo, y salió de la cocina. Julia se quedó sola. Después de dar a luz a los gemelos, le sobrevino la más genuina depresión posparto. En los momentos en que se quedaba sola, los ojos enseguida empezaban a picarle de lágrimas y el aire parecía diluirse. Julia cerró los ojos y trató de serenarse. Respiró hondo, tratando de calmar el súbito torrente de emociones. Sus manos temblaban como si estuvieran a punto de estrangularla. La cuerda le rodeaba el cuello. ¿Por qué le ocurría todo esto? Se preguntó Julia con fastidio y pena. Ni ella misma entendía qué era exactamente lo que la había hecho desenredarse así, pero volver a la tranquilidad de antes le estaba resultando difícil. Julia sollozaba amargamente, incapaz de comprender qué la llevaba a ese estado. Tal vez fueran las hormonas. En un minuto estaba literalmente llorando, tapándose la boca con la mano. En ese momento se abrió la puerta de la cocina y su marido, Luis, apareció en el umbral. «Julia, ¿estás hablando conmigo o con el cuchillo?» No pude detener el flujo de pensamientos no deseados, pero intentaré recuperar la compostura, dijo, mirando la expresión perpleja de su marido. «¿Dónde estabas?», preguntó ella en tono frío. «En el trabajo», respondió Luis con indiferencia, dando un sorbo a la cerveza. «Por supuesto, ¿qué más te da? ¿Qué más te da?», dijo Julia con auténtica sorpresa. Cogió otro plato para dar de comer no solo a su hijo, sino también a su marido. «Después de todo, soy tu mujer. ¿No tengo derecho a saber a dónde desaparece mi marido?». Luis no respondió. Cuando Julia le puso delante un plato humeante, empezó inmediatamente a devorarlo en silencio. Julia se aclaró la garganta y habló con cuidado. «Por favor, invita tú misma a Leni a cenar». «Estoy cansado, ¿no lo ves? He estado trabajando y voy a estar corriendo como un mensajero invitando a la gente a cenar. Además, quiero comer en paz. Estos niños me están volviendo loco», se quejó, saliendo de la cocina. Julia suspiró nerviosa, sacudió la cabeza y fue a la habitación de Lenia para invitarle a cenar. Cuando el niño terminó de comer, preguntó a su madre con curiosidad. «Mamá, ¿ya ha llegado papá?». «Sí, creo que oí su voz», respondió Julia. «Entonces, ¿por qué no me ha saludado?», preguntó el niño preocupado. Últimamente parecía necesitar más que nunca la interacción con su padre. «Papá está muy cansado, Lenia. Trabaja mucho para mantenernos, pero tú pasa tiempo conmigo», respondió Julia. Y Lenia corrió a su habitación. Cuando toda la cocina estuvo limpia, Lenia acostada y los niños más pequeños alimentados de nuevo, Julia se tumbó tranquilamente junto a Luis. Su mano buscó el interruptor, pero algo la hizo acobardarse con renovada fuerza. Las manos le temblaban más que de costumbre. Dejó la luz encendida y sacudió nerviosamente a su marido por el hombro. «Luis, despierta», gritó, intentando no llorar. El hombre se levantó de un salto, sorprendido. Miró atónito a su mujer y luego se frotó la cara con las manos. «¿Has perdido la cabeza, tonta?», gritó Luis. «¿Por qué he vuelto hoy? Debería haber pasado la noche en otro sitio». «Y no tenía ninguna duda de que tenías un lugar donde pasar la noche», siseó Julia. «¿Qué es esto?», preguntó. Señalando la espalda del hombre, Luis preguntó desconcertado. ¿Qué es esto?». Empezó a moverse torpemente en su sitio, pero por supuesto no podía examinar su propia espalda. Entonces se levantó y se dirigió al espejo de la esquina de su dormitorio. «¿Y esto?», murmuró perplejo. «Esto es exactamente esto», replicó su mujer con fastidio. El caso es que, antes de apagar la luz del dormitorio, Julia notó unos arañazos largos y paralelos en la espalda de su marido. No se dio cuenta inmediatamente de lo que era, pero un par de segundos después, su vívida imaginación superó a su pensamiento racional, pintando vívidamente escenarios en los que su marido se revolcaba en el dormitorio con otra mujer. «Sí, Luis, calculaste mal a la hora de ocultar esto», repitió Julia con su pregunta. «¿Qué es?». «Arañazos, ¿no lo ves? Arañazos de las uñas de una mujer», dijo el hombre despacio y en voz baja,
comprendiendo que ya le habían encontrado con las manos en la masa. Julia se cubrió la cara con las manos, intentando no mostrar todo el dolor que sentía en aquel momento. Luis seguía de pie junto al espejo, revolviéndose el pelo, cambiando el peso de un pie a otro. Tras un breve silencio, por fin se volvió hacia Julia. De repente, estalló. «Sí, tengo una mujer, estoy satisfecho», gritó, haciendo que el vigilabebés crepitara débilmente en el fondo. «Y la amo», continuó gritando. «Menos mal que al fin lo descubriste por tu cuenta. No sabía cómo decirlo hace mucho tiempo». «Hace mucho tiempo», volvió a rugir su marido, lo que despertó por completo a los infelices bebés, cuyos gritos de descontento eran audibles a través del vigilabebés. «Ya estoy harto de todo esto». Hizo un gesto con la mano hacia el aparato. «Los niños, los llantos, los apestosos pañales, no aguanto más», dijo, lanzando una diatriba. Julia intervino para calmar a las niñas que lloraban y a su hijo mayor. Para calmarse a sí misma era otra cosa. Julia ya estaba sumida en su depresión, y ahora que su marido se había marchado, simplemente no sabía cómo seguir adelante. Asustada, abandonada, estaba completamente sola, sin el apoyo de su marido. Por supuesto, incluso antes de esto, no podía decirse que Julia tuviera una fuerte presencia masculina a su lado. Más bien, era frágil y estrecha. En realidad, Luis no la ayudaba en las tareas domésticas, pero sí aportaba dinero a la casa. No mucho, y no de buena gana, pero aún así. Pero ahora solo quedaba la pensión alimenticia, aplastada por este nuevo choque monstruoso. Por la mañana temprano, cuando los niños por fin se calmaron y ella seguía sin poder dormir, Julia decidió llamar a su amiga. Sonaron largos timbres antes de que Olivia, medio dormida, contestara. «Julia, ¿has visto la hora que te estás permitiendo?», preguntó Olivia enfadada. «Un poco», respondió Julia tras recuperar la compostura. «Lo siento, no había pensado. De todos modos, Luis me dejó», dijo bruscamente. «¿Qué?». Olivia levantó la voz, claramente despierta. «¿Se fue así como así, te lo puedes creer?». «Por supuesto, se fue por su cuenta», respondió Julia. «Le encontré haciendo trampas. ¿Sabes lo que encontré en su espalda? Arañazos de las uñas de una mujer. Parece que ella quería que me fijara en esas marcas». «Vaya, ¿dónde está ahora?», preguntó Olivia sorprendida. «No sé a dónde fue», respondió Julia. «Probablemente con su amante. ¿Quién sabe qué clase de zorra es?». «Ah, Olivia, por favor no abras la puerta, ¿me oyes? Será mejor que no la abras. ¿Quién sabe quién está allá afuera?», dijo Julia con ansiedad, tratando de distraerse de sus propios problemas. «Vale, ahora me voy a la cama, hablaremos más tarde», contestó Olivia, y colgó. Julia se quedó pensativa. Olivia estaba rara últimamente. Tal vez fueran sus nuevos hombres los que la influían, pensó Julia. Últimamente, Olivia no paraba de hablarle de su nuevo enamoramiento, de su nuevo hombre. Nunca estuvo casada, tampoco tuvo hijos ni problemas de empleo. La amiga de Julia vivía despreocupadamente, ya que había heredado la riqueza de su rica tía, y no tenía ningún problema. Cuando este último hombre entró en su vida, Olivia se alegró muchísimo. Siempre hablaba de lo sensible y amable que era. Sin embargo, nunca presentó a su único amigo al elegido. Al final, ese hombre se ganó el apodo del señor X para ellas. Después de todo, nadie aparte de Olivia lo había visto en persona. Al principio, Julia se sintió ofendida por su amiga. No entendía por qué no quería presentarlos. Más tarde, se reconcilió y escuchó con placer las historias de lo maravilloso que era aquel hombre misterioso. «Los príncipes de verdad existen», pensó Julia soñadoramente tras escuchar otra historia de su amiga. Al principio, incluso sintió una punzada de envidia hacia Olivia. ¡Qué hombre! Como se suele decir, un tesoro escondido. Pero al cabo de un rato, empezó a sospechar que aquel héroe romántico no era más que un producto de una imaginación hiperactiva. Aquella noche, el sueño no visitó a Julia. Apenas se durmió y, cuando se despertó alarmada, corrió hacia los niños.
Le pareció que tosían terriblemente, pero todo estaba en orden. Las niñas y Lenia dormían plácidamente en sus cunas. Luego Julia fue al cuarto de baño, se puso bajo la ducha caliente y trató de olvidarse de todo, sumergiéndose en las corrientes de agua. Le sirvió de algo, pero no por mucho tiempo. Los niños se despertaron justo cuando ella había conseguido servirse una taza de café. La bebida permaneció intacta, y el día avanzó al galope habitual. Lavar, cambiar, dar de comer, desayunar deprisa, dar un paseo rápido. Durante este último, deseaba desesperadamente dormir, pero en cuanto paraba el cochecito y se sentaba en un banco, los pequeños empezaban a llorar desconsoladamente. Tuvo que seguir caminando en círculos por el desierto parque matutino. La depresión se abatió sobre ella con renovada fuerza, y Julia perdió por completo el gusto por la vida. Las 2 semanas siguientes vivió como en aguas turbias, sometida y completamente perdida. La joven madre parecía existir solo en el cumplimiento de sus deberes diarios para con sus 3 hijitos. Aunque Julia no quería admitirlo ante sí misma, en algún lugar en su interior esperaba que su marido entrara en razón, que regresara, que olvidara a su misteriosa amante y comprendiera por fin que nada en el mundo era más valioso que la familia. El tiempo pasaba y Julia seguía sufriendo. Luis, por su parte, no tenía intención de volver con la familia. Bueno, está bien, pero ¿y los niños?, pensó Julia. No entendía cómo podía abandonar tan fácilmente a su familia. No entendía cómo podía olvidarse de sus propios hijos. Julia se volvía loca de preocupación. Incluso cuando iba al supermercado dejándolos con su abuela, no podía dejar de pensar en los pequeños. ¿Estaba todo bien con ellos? La mujer se inquietaba cuando no veía a los gemelos y a Lenia a su lado. Todo esto en el lapso de unas pocas horas. Entonces, aquí tienes, Luis, tan fácil y sencillo. ¿Cómo se sienten las niñas al crecer sin un padre?, pensó. ¿Cómo es para Lenia ver que su propio padre esencialmente le abandonó? Luis no sabía nada, ni siquiera llamaba, y mucho menos venía a ver cómo estaban sus hijas. En una ocasión, Julia llegó a pensar que podría haberle ocurrido algo, pero este pensamiento no llegó a convertirse en nada más. 3 semanas después, Julia recibió los papeles del divorcio. Luis y Julia se divorciaron. Cuando los excónyuges estaban en el juzgado, la mujer ni siquiera se atrevía a mirar a su exmarido. Era demasiado doloroso. Luis, por su parte, tampoco miraba a su exmujer. Quizás se avergonzaba. O tal vez simplemente no le importaba. Lo más probable es que fuera esto último. En cualquier caso, el proceso judicial transcurrió con normalidad, sin histerias ni lágrimas. En un momento dado, Julia quiso arrojarse a los pies de su exmarido y rogarle que no los abandonara. Pero siempre fue una mujer orgullosa que sabía lo que valía. Siguió con la cabeza bien alta, si no fuera por un detalle crucial que escuchó cuando se planteó en el tribunal la cuestión de la pensión alimenticia. Julia estalló de indignación. La sangre le hervía en los oídos y podía sentir el palpitar de su propio pulso. ¿Qué quiere decir con pagos mínimos?, preguntó horrorizada. Luis está en paro, no puede permitirse pagar una suma mayor, así que el tribunal fija la pensión mínima, explicó con calma el representante de su exmarido. ¿Cómo que está en paro? Es un empresario autónomo, gritó Julia furiosa. Tiene un negocio de éxito en sus cafeterías. Los ingresos diarios superan los 100,000. Alzó la voz, temblorosa. Mi negocio ha quebrado, dijo Luis con calma. Y le pareció a ella burlonamente. Ahora mismo no tengo medios para mantener a 3 hijos, añadió, inclinándose hacia ella y hablando en voz baja. Sucio mentiroso, gritó ella, volviéndose hacia el juez. Sus negocios van perfectamente. Esto no puede ser verdad. Esto no puede estar pasando. El juez, con tono de advertencia, golpeó el mazo. Según los documentos, no hay nada registrado a nombre de Luis. Su actividad empresarial ha terminado y no hay ingresos oficiales. La pensión alimenticia mínima es lo máximo que se puede esperar de él. ¿Pero qué se supone que debo hacer? ¿Colapsarme aún más mientras estoy de baja por maternidad? No tengo dinero para mantener a 3 hijos.
Presente al tribunal pruebas de los ingresos de su exmarido, y entonces se podrá reconsiderar la cuestión de la manutención. Revisión concedida, dijo secamente el juez. Deja de quejarte, añadió, sonriendo ligeramente. Y da gracias de que te haya dejado el apartamento y no lo reclames. Se rió la mujer. Su voz parecía la de los enfermos mentales. Le parecía que todo lo que estaba ocurriendo no era más que un espectáculo diabólico, producto de su imaginación. Bueno, ya sabes, es mi apartamento, lo heredé de mis padres. ¿Cómo se te ocurre reclamarlo? Luis se encogió de hombros con indiferencia. El juez se marchó, habiendo concluido el divorcio, y se asignó la pensión alimenticia. Julia se quedó sin nada y se fue andando a casa. A pesar de la considerable distancia, contempló su futuro. El viento helado le azotaba el pelo y de vez en cuando se le atascaban hojas secas en el camino. A veces sus pies caían en profundos charcos en las calles de la ciudad. El otoño era frío, húmedo y sombrío. Julia estaba empapada de pies a cabeza, pero no le importaba. Se sentía aplastada y desolada. Cuando se detuvo, volvió lentamente la mirada hacia los coches que pasaban. Un pensamiento aterrador, espeluznante, pero extrañamente atractivo cruzó su mente. Un paso y todo habría terminado. Con una extraña sensación de desapego, Julia dio ese paso, y luego otro. Un coche que pasaba se detuvo y la salpicó de pies a cabeza con agua helada. El conductor se alejó a toda velocidad, molesto. Lo miró alejarse un momento. Dio otro paso y pensó en lo cerca que estaba de la muerte. Pero entonces vio los rostros de sus hijos en su mente, las niñas pequeñas e indefensas y su querido hijo. ¿Cómo podrían seguir adelante sin ella? Julia sacudió la cabeza de repente, deteniendo sus pensamientos. Su corazón se aceleró al darse cuenta del peligro que había corrido. Estaba empapada hasta los huesos, con la ropa y el pelo embarrados. Se miró a sí misma y quedó horrorizada por el estado en que se encontraba. No, tenía que vivir, por el bien de sus hijos. Julia se fijó un objetivo claro: criarlos y mantenerlos. Su vida había perdido sentido, pero sus hijos serían su motivación. Decidió que lo daría todo por ellos. Los días se convirtieron en semanas, pero Julia no encontraba respiro. Sus hijos eran su única motivación para continuar. Estaba firmemente decidida a criarlos, mantenerlos y protegerlos. Julia sabía que cuando sus hijos ya no la necesitaran, reconsideraría su plan. Con determinación, siguió manejando su casa, cuidando de sus hijos y trabajando. Se desprendió de su propia vida y se resignó a esta realidad. Sus padres le habían dejado un amplio apartamento de 4 dormitorios, así que ella y sus hijos se mudaron allí. Alquilaron el apartamento de un dormitorio que tenía Ana, lo que les aportó algunos ingresos adicionales. Julia hacía todo lo que estaba en sus manos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, sin margen para el lujo. Luis siempre había sido meticuloso con sus finanzas. Proporcionaba exactamente lo necesario para la familia. No había extravagancias. Incluso las vacaciones familiares se habían convertido en una rareza en los últimos años, y eso que su hijo era muy pequeño. Julia sospechaba ahora que él había estado gastando su dinero en otras mujeres. Un frío día de octubre, Julia decide tomar cartas en el asunto y reunir pruebas contra su exmarido. Puede que hubiera una confusión, o que Luis hubiera ocultado hábilmente sus huellas. En cualquier caso, necesitaba pruebas concretas de que el negocio del padre de sus 3 hijos prosperaba, y de que él tenía los medios para pagar una pensión alimenticia adecuada. Julia se dirigió a la cafetería de Luis. Con una sensación de terror, se dio cuenta de que su rabia iba en aumento al ver la cafetería abarrotada y el flujo constante de clientes. Entra y empieza a grabarlo todo con el móvil. Captó el exterior de la cafetería y las idas y venidas de los clientes para que Luis no pudiera decir que el negocio estaba fracasando. Julia hace comentarios mordaces mientras graba. Después, entró en la cafetería, decidida a encontrar desprevenido a Luis y demostrar a los futuros espectadores que la cafetería le pertenecía de verdad
y que estaba prosperando. Julia recorrió la cafetería, asegurándose de grabarlo todo. En el video, comenta irónicamente lo que está ocurriendo. Finalmente, se dirigió a la oficina, donde trabajaba Luis, con la intención de encontrarlo por sorpresa. Tenía que mostrar pruebas irrefutables de que el negocio era suyo y de que tenía unos ingresos sustanciosos. Julia abrió la puerta del despacho de repente. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo, rompiendo la pantalla. Oyó la voz sobresaltada de Olivia. «¿Qué haces aquí?» Molesta, Olivia se puso rápidamente la ropa, sin darse cuenta de que Julia había sido testigo accidental. «Olivia, ¿es verdad?» Julia no podía creer lo que veía en sus ojos. Su mejor amiga y su exmarido. «¿Cómo es posible?», preguntó incrédula. Olivia sonrió irónicamente. «Pues sí, ¿no lo ves? Estamos ocupados», dijo, vistiéndose por fin. Julia no sabía qué decir. Sabía que Luis tenía otra mujer, pero descubrir que era Olivia. Se quedó muda. «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó con la voz entrecortada. «Años», respondió Olivia con naturalidad, poniéndose la ropa. «Y nunca te diste cuenta. Quiero a Luis y él me quiere a mí. Tú siempre estabas en medio». Julia se quedó boquiabierta. Era su supuesta mejor amiga. No se lo podía creer. «Pensé que éramos amigas», murmuró. «Fuiste una tonta», se burló Olivia. «Pensaste que yo era tu casamentera secreta, ¿no?» Julia empezó a atar cabos. El comportamiento nervioso de Olivia, su misterioso amante, todo estaba encajando. «Así que fuiste tú». Con una sonrisa triunfal, Olivia se acercó a Luis y le dio un beso demostrativo. Julia no tenía nada más que decir. Salió de la habitación con la cabeza bien alta. «Bueno, ahora está todo claro», se rió burlonamente. «Buena suerte a los dos. Es una pena que ahora tengan que pagar la pensión alimenticia». Miró a su exmarido. «Luis, lo he grabado todo, llevaré este video al juzgado. Demuestra claramente que tu negocio está prosperando. Ya no podrás ocultarlo». Con una sonrisa victoriosa, se sentó, dispuesta a desbloquear el teléfono. Sin embargo, la pantalla estaba destrozada y el teléfono había dejado de funcionar. Olivia se mofó. «Niña tonta, creer que este aparato roto es una prueba». Se rió burlonamente. «No tienes pruebas y nunca las tendrás. Luis me traspasó el negocio hace mucho tiempo. No verás ni un céntimo de él». Se dio la vuelta y se fue. Julia se quedó allí de pie, sosteniendo su teléfono roto. En las semanas siguientes se instaló el otoño tardío. El invierno aún no había llegado, pero los colores vibrantes del otoño se habían desvanecido. El tiempo se correspondía con el estado interior de Julia. A menudo pensaba en el suicidio, y el hecho de no recibir dinero de su exmarido la desanimaba aún más. Julia pasó mucho tiempo buscando información en Internet. Resultó que si la empresa se traspasaba oficialmente a otra persona y su exmarido se inscribía como desempleado, ella no tenía ninguna posibilidad de obtener ayuda económica. La vida personal se convirtió en un recuerdo lejano para Julia. Estaba cortada, como las ramas sobrantes podadas de un bonsái. Se dedicaba a sus quehaceres, mecánicamente, con escaso interés por todo lo que no fuera cuidar de sus hijos, mantener el hogar y trabajar. Un día frío y húmedo, Julia corrió a la tienda. Sus pequeños habían empezado a comer alimentos sólidos y ella necesitaba abastecerse de potitos. El viento le daba en la cara, haciendo que su pelo rizado se enrollara con más fuerza. Aceleró el paso. No quería estar fuera más tiempo del necesario. La tienda estaba cerca de su casa y pronto salió con las bolsas llenas de comida. Al pisar la primera escalera que conducía a su casa, su pie se enganchó y tropezó. El tiempo pareció ralentizarse cuando cayó de rodillas, con las palmas de las manos extendidas. Se rasgó la piel de las manos y le dolió la espalda por el impacto. Consiguió empujar las bolsas hacia adelante, evitando daños mayores.
Con una sensación de pavor, se dio cuenta de que toda su vida parecía pasar ante sus ojos en ese momento. Se levantó y continuó hacia el interior, pero el dolor en la espalda y las manos palpitaba. El perro del patio del colegio, de pelo corto, se enfadó bastante rápido. «¿Por qué me estorbas?», exclamó. Luego se levantó rápidamente y recogió los productos esparcidos. Vuelve a mirar al perro. El perro, temblando de miedo, no había abandonado el escalón en el que se encontraba. Probablemente había decidido refugiarse del chaparrón bajo el toldo de la tienda. Se acomodó justo en la entrada, sin darse cuenta aún de que aquel lugar podía estar bastante concurrido. Julia volvió a mirar al perro. Estaba mojado, desaliñado y agotado. Parecía querer huir, sobre todo después de haber recibido una patada accidental. Pero el pobre no tenía fuerzas para ello. Los campos de Julia estaban empapados, y murmurando con rabia, ya se dirigía a casa. Sin embargo, algo la detuvo. Su corazón se estremeció, y la imagen del pobre perro volvió a presentarse ante ella. Lentamente, se acercó al perro y le tendió la mano para que la olisqueara. Bueno, ¿de quién eres?», preguntó, sabiendo perfectamente que el perro no respondería. Los grandes ojos del perro reflejaban miedo. Intentó ponerse de pie para escapar del peligro, pero no pudo levantarse. Volvió a gimotear, pegando sus grandes orejas a la cabeza. Julia, decidida, se acercó al perro y lo llamó para que la acompañara. El perro movía la cola, pero no conseguía levantarse. Era probable que se hubiera roto algo. La ternura corrió hacia la casa. Rápidamente buscó algo en el gran armario del pasillo. «Ana, no te lo vas a creer». «¿Qué pasa, nieta?», preguntó. «Espera, baba», gritó Julia desde el fondo de la despensa. «Lo he encontrado». Se alegró, saliendo triunfante al pasillo con una vieja manta de bebé en la mano. La abuela de Julia levantó las manos. «Ya me explicarás qué pasa, querida». Julia cogió las llaves del coche de la estantería y se apresuró a contarle la historia a Ana. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. «¿Y qué piensas hacer con este perro? ¿De verdad te lo vas a llevar a casa?» «Julia, ¿y si está enfermo? Tienes niños pequeños». «Lo entiendo», replicó Julia. «La llevaré al veterinario, pero tendrías que haber visto esos pobres ojos. El perro está en un estado lamentable. No puedo dejarlo así. ¿O me estás diciendo que me lo lleve y lo abandone?». Miró desafiante a los ojos de su abuela. «Oh, no, por supuesto que no. Eres un alma buena, Julia. Ve, salva al perro». Cuando la puerta se cerró tras Julia, la anciana se enjugó una lágrima. «¿Cuánto se parece a su madre?», dijo en voz baja. Después de recoger el coche, Julia volvió a la tienda. Solo había estado fuera unos 15 minutos y el perro no se había ido a ninguna parte. Ni siquiera se había dado la vuelta en señal de dolor. Ahora estaba completamente convencida de que algo se había roto. El corazón se le apretó de pena. Julia se acercó al perro con una manta en las manos. El perro movió débilmente la cola. Parecía que el animal ya había comprendido que aquella persona no quería hacerle daño. Con un poco de esfuerzo, Julia levantó al perro en brazos, lo llevó hasta el coche y lo colocó en el asiento trasero. La perra aguantó en silencio mientras la llevaban. Solo gimoteó ligeramente cuando por fin lo metieron en el coche. La gratitud y el amor en los ojos del perro eran palpables. Cerraron la puerta del coche y se dirigieron a la clínica veterinaria. «¿Cuánto?», preguntó Julia, aplaudiendo con sus grandes ojos azules. «Es solo un perro, no un elefante». El veterinario se ajustó el borde de la camisa. «¿Qué esperaba, señora? Cuidar de una mascota hoy en día no es un placer barato, sobre todo teniendo en cuenta el estado en el que trajo a este pobre chico. Tiene pulgas, un ojo no ve, tiene la pata trasera rota. ¿Quién sabe lo que habrá comido en los contenedores? Y ahora está sufriendo por unos análisis de sangre deficientes». Tomó a Julia por el codo y la alejó un poco de oídos indiscretos. «Este no es tu perro, ¿verdad?». «Correcto», respondió Julia en voz baja. «Lo encontré cerca de la tienda, no podía pasar de largo». Bien», murmuró el hombre frotándose la barbilla. «Este es mi consejo. Abandónalo.
Este perro no te lo agradecerá. Créeme por mi experiencia, solo gastará tu dinero en él. Julia dio un brusco paso atrás. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás sugiriendo dejar morir a este pobre animal? Bueno, si quieres puedes pagar por sacrificarlo. Pero devolver al perro al exterior, no, allí encontrará la paz. La chica no daba crédito a lo que oía. Alzó la voz, atrayendo la atención de los demás visitantes de la clínica. ¿Eres médico? Tratar a este pobre animal cueste lo que cueste, declaró dirigiéndose al empleado de la clínica. Encontraron al perro, lo operaron, le pusieron una escayola y empezó un tratamiento largo y costoso. Todo el dinero que Julia consiguió ahorrar de la venta del piso de su abuela Ana y de su propio sueldo se lo gastó en el tratamiento del perro. El perro no tenía más de 1 año. La familia se tomó su tiempo para elegir un nombre para el nuevo miembro de la familia. Al final, llamaron al perro rescatado Mandarín, en honor al supermercado donde lo encontraron. Pasó el tiempo y Mandarín creció y se pareció más a un perro doméstico. Su pelaje marrón oscuro se hizo más denso y sus ojos brillaban de verdadera felicidad. Los niños se encariñaron con su nuevo amigo, e incluso la severa Ana, aunque tardó un poco, abrió su corazón al juguetón perro. Un día, Julia lo llevaba de paseo a casa. En el pasillo, soltó a Mandarín de la correa, y él, excitado, corrió hacia adelante. Las puertas del ascensor se abrieron. Julia le llamó, y el obediente perro se unió rápidamente a ella por la izquierda y entró con ella en el ascensor. Cuando llegaron a su planta, Julia casi choca con su vecina, María, una señora mayor que esperaba su propio ascensor. Jadeó de indignación. Julia extendió la mano. Vaya, solo un perro callejero sin bozal. Recuerda las normas. María, con gran indignación, dijo, ¿por qué? Ya no se me permite estar en mi propio edificio. Miró al perro, que ahora estaba sentado a los pies de su dueña, examinando a María con curiosidad. Siseó. ¿Qué hace este perro sin bozal? Eso sí, puede morderme. ¡Qué asco! La paciencia de Julia se estaba agotando. Basta ya, no quiere morderte, es amistoso. No tengas miedo de nuestro Mandarín. La señora ya había perdido su ascensor, pero no se echaba atrás. Con el rostro enrojecido por la ira, se acercó unos pasos y agitó su gran bolso rojo, dispuesta a golpear al perro en la cabeza. No hace falta, exclamó Julia, dando un paso adelante. No grites así, no está mirando en tu dirección. Al ver todo el alboroto, Mandarín ladró tímidamente. Quizá no estaba seguro de lo que ocurría, y volvió a ladrar por si acaso. María corrió hacia la escalera, mirando hacia Julia. Deshazte de él, me va a morder. Julia gritó tras ella. No quiere morderte. María estaba exasperada. Tenía las mejillas sonrojadas y la cara llena de color. Sí, estás loca, Julia. Has perdido la cabeza, arrastrando perros callejeros a casa, operándolos y haciéndoles llevar una escayola. Has perdido la cabeza. Siguió soltando insultos y luego se alejó, agitando las manos en el aire. Julia no respondió. Se acercó a la puerta de su apartamento, cogió las llaves y miró a Mandarín. Voy a lavarte las patas, le dijo. Mandarín se sentó obedientemente a su lado mientras ella le secaba las patas. Julia recordó cuando tuvo un perro en su infancia. Sus padres le habían regalado un cachorro de teckel, a pesar de que ella había rogado incansablemente por un perro, soñando con convertirse en una buena dueña. Julia se alegró mucho cuando su sueño se hizo realidad. Llamó a su perra Lila y pasó mucho tiempo con su nueva amiga, a veces incluso olvidándose de sus amigos humanos. La perra no le causó ningún problema y Julia no entendía por qué sus padres habían dudado tanto tiempo en tener una. Por fin, casi 30 años después, Julia encontró la razón. En cuanto apareció un Mandarín en su familia, se sorprendió al descubrir cuánta gente en el mundo no amaba a los perros. Paseando a su fiel compañero, sentía constantemente las miradas de desaprobación de los extraños. Mucha gente se asustaba al ver un perro grande delante de ellos. Los vecinos chismeaban y los conocidos hacían gestos hacia sus sienes, maravillados de cómo se podía gastar tanto dinero en un animal. Alguien, como el mismo vecino, amenazó con envenenar al inocente perro.
Otros hacían de vez en cuando gestos amenazadores hacia el can desconocido. Sí, muchos tenían miedo y lo juzgaban, pero todos estos encuentros infructuosos con el mundo que la rodeaba quedaron empequeñecidos por la otra mitad de la humanidad, llamada amantes de los perros. Muchos sonreían calurosamente al adorable perro y le pedían permiso para acariciarlo. Los niños que pasaban por allí agitaban sus manitas hacia el peludo amigo, acercándose al simpático perro. Julia llegó a conocer a muchos amantes de los perros que vivían en su edificio. Paseaban juntos a sus perros, charlando de todo y de nada. Por supuesto, hubo muchos problemas con el mandarín, sobre todo porque Julia tuvo que gastar una cantidad considerable en su tratamiento. Pero Julia nunca se arrepintió de haberlo acogido. Era tan dulce, tan bondadoso, siempre lleno de alegría. Le dio a la mujer abandonada tanto amor, tanto como ella necesitaba. Siempre recibía a Julia con alegría, la protegía y la quería con una lealtad que solo un perro fiel y bondadoso puede ofrecer. Ella colocaba un cuenco de comida en el suelo, y Mandarín, bien educado, se sentaba enfrente, moviendo la cola, esperando la orden. Julia sonreía a su mascota, le daba la orden y el Mandarín empezaba a comer. Le recordaba a Lila. Por desgracia, murió trágicamente cuando Julia tenía 8 años. Estaba paseando al perro Salchicha no lejos de la carretera y se distrajo, discutiendo algo con una de sus amigas. Lila, persiguiendo algo, corrió hacia la carretera. El conductor no se percató de la presencia de la perrita en la oscuridad y la atropelló trágicamente. La pobre niña lloró a lágrima viva. La atormentaba el resentimiento hacia el mundo entero, su falta de aceptación, la pena y el sentimiento de culpa. Por aquel entonces sentía que todo era su culpa. Tras la muerte de Lila, Julia juró no volver a tener mascotas. Perderlos era demasiado doloroso, demasiado insoportable. Julia no quería volver a pasar por eso, pero cuando creció y se casó, volvió a desear tener un compañero de 4 patas. Sin embargo, Luis se oponía rotundamente a que hubiera perros en mi casa, exclamaba, llamándolos portadores de enfermedades y estorbos babosos. Así que Julia dejó de lado la idea de tener una mascota. Tras el divorcio, ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que ahora era libre de tomar sus propias decisiones. La aparición de Mandarín en su vida fue inesperada y nueva. Mandarín resultó ser un verdadero regalo del destino. El perro, satisfecho, terminó su comida y se sentó a los pies de su dueña. Ella lo miró pensativa y sonrió cálidamente, pensando, «Qué suerte tengo contigo». El perro echó las orejas hacia atrás, sonrió y movió alegremente el rabo. Había pasado casi un año desde que el Mandarín entró en casa de Julia. Agosto había envuelto las calles de la ciudad en un clima suave y aterciopelado. Los rayos del verano ya habían perdido su intenso calor, volviéndose más suaves y agradables. Julia y el Mandarín salieron a dar su paseo matutino. El reloj marcaba las 7 de la mañana. El aire fresco vigorizaba y el sol empezaba a calentar la tierra. Julia soltó al perro de la correa y salió al sendero, inhalando profundamente los aromas mezclados de tierra, hojas secas y hierba cortada. Podía sentir el aroma vital del otoño que se acercaba. Al oír la orden, «Vete a jugar», Mandarín salió corriendo alegremente a explorar nuevos olores. Corría entre los árboles. De vez en cuando empezaba a escarbar algo con interés, pero enseguida desistía. Julia aprendió a apreciar lo que ya tenía. Al fin y al cabo, el perro, que exploraba todos los días el mismo lugar, seguía haciéndolo con verdadero interés, como si fuera la primera vez. Por supuesto, habían cambiado tantas cosas de la noche a la mañana. Tantos olores nuevos, tantos acontecimientos en tan solo unas horas. Así, mirando a su amigo, Julia aprendió a apreciar su propia vida. Aceptó que su marido la había abandonado. ¿Y por qué tenía que sufrir tanto? Dio gracias a Dios de que hubiera ocurrido ahora y no en otros 10 años después. Él no se merecía nada de eso, concluyó, recordando su prolongada depresión, el horror y cómo podía llegar a pensar en acabar con su vida. Después de todo, tenía unos hijos tan maravillosos y extraordinarios a los que ver crecer. Con el tiempo,
Julia se dio cuenta de que todo lo que había ocurrido no era la mayor calamidad de la vida. La traición de su marido, de su amiga, la había hecho más fuerte. Le enseñó a comprender a la gente, a valorar su espacio personal y al final a no lamentar la marcha de Luis. Julia no habría salvado a Mandarín si él no lo hubiera hecho. Si hay algo más valioso en este mundo, es su perro, que movía la cola y la seguía contento. Se enganchó una correa al collar y se dirigieron hacia el parque para perros. Al acercarse, vio que alguien la saludaba. Era Natalia, una nueva amiga que había hecho en el parque. «Buenos días, hoy llegas un poco tarde», dijo Natalia. Era una chica alta, robusta y con el pelo corto. Se habían conocido durante uno de sus paseos por el patio con sus perros. Natalia tenía un Bull Terrier adulto y una hija más o menos de la misma edad que los hijos de Julia. Los hijos de Natalia también empezaron a pasar mucho tiempo juntos, paseando a sus perros. «Hola, Julia», saludó Natalia al entrar en el parque y cerrar la verja tras de sí. Soltó a Mandarín, que se unió feliz a la compañía de varios amigos peludos. «Te estábamos esperando», dijo Gen, que se había alejado un poco de los demás. Gen era otro nuevo amigo de Julia. Tenía un perro mestizo, pequeño y anciano. Natalia fue quien presentó a Julia a Gen. «Tenemos una gran propuesta para ti antes de que llegue el frío», intervino Natalia. «Oh, ¿de qué se trata?», preguntó Julia con interés, observando cómo Mandarín jugaba con los otros perros. «Es una oportunidad de voluntariado», aclaró Natalia. «Durante todo el verano nuestro grupo ha participado en varias actividades relacionadas con los perros. Hemos repartido comida y medicinas en refugios caninos, limpiado parques y alimentado a perros callejeros. Participar en este tipo de actividades puede ser estimulante y proporciona ayuda desinteresada». Gen asintió con la cabeza. «A medida que nos acerquemos al otoño, nuestro parque necesitará algo de mantenimiento. Tendremos que refrescar las marcas de los caminos. Si pueden traer a sus hijos, podrán jugar en el parque mientras trabajamos. Será divertido y beneficioso», añadió. Natalia intervino, dando un paso adelante. «Todos estaremos allí y realmente esperábamos que te unieras a nosotros». «Será un placer», respondió Julia con entusiasmo. El grupo se puso manos a la obra y pronto el parque quedó impecable. Se habían reunido unas 20 personas, la mayoría con niños y perros. Una joven, maestra de guardería, se quedó con un grupo de niños pequeños. Mientras los demás empezaban a limpiar en distintas partes del parque, a Natalia y Julia les asignaron una zona más cercana a la entrada principal. «No hace falta», respondió Natalia, volviendo a su recogida de basura. «Me refería a otra cosa, a cómo estás emocionalmente», preguntó. Natalia abrió los brazos, se estiró y bostezó. «Ya estoy un poco cansada y no hemos hecho más que empezar», dijo con una sonrisa. Julia, siguiendo su ejemplo, dejó a un lado la bolsa de basura e hizo algunos estiramientos para aliviar la espalda. «Todavía estoy llena de energía. ¿Te apetece tomarte un descanso? Puedo arreglármela sola un rato». Los voluntarios se emparejaron y empezaron a limpiar distintas zonas del parque. Natalia y Julia se centraron en la sección más cercana a la entrada principal. «¿Cómo estás?», preguntó Natalia, doblando las rodillas para recoger algo de basura. «Estoy bien», respondió Julia. «¿Y por qué lo preguntas?». «Bueno, cuando nos conocimos parecías tan destrozada», dijo Natalia sin levantar la vista. «No quería entrometerme, pero me di cuenta de que necesitabas ayuda. Parece que ahora estás mejor, así que se me ocurrió preguntar. Si prefieres no hablar de ello, lo entiendo». Julia miró a su alrededor. Dudó un momento y luego decidió compartir su historia con su nueva amiga. Le contó a Natalia cómo su marido y su amiga la habían traicionado. Contó las dolorosas emociones, la soledad y la sensación de abandono. Natalia escuchó atentamente, sin interrumpir hasta que Julia terminó. «Es horrible lo que hicieron», comentó Natalia. «Un verdadero acto de traición». Julia asintió. «Sí, tienes toda la razón. Fue terrible cómo actuaron, pero ya es agua pasada. Después de contártelo, siento que he vuelto a ese mismo estado de desesperanza, soledad y traición».
Julia se alejó, ensimismada en sus pensamientos, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Ya había salido del parque cuando de repente oyó una voz familiar. Al girarse, vio a Natalia. Natalia sostenía una bolsa de basura y parecía despeinada. «Vamos a hacer un descanso», le oyó decir a su acompañante. Natalia miró a Julia y luego de nuevo al hombre con el que estaba. Parecía que se aferraba aún más a él, como buscando aprobación. La expresión del hombre no cambió. «Hola, ¿cómo están los niños?», preguntó. Julia estaba en estado de shock. Se secó las lágrimas con un rápido movimiento de la mano y se evaluó a sí misma. Llevaba ropa vieja y gastada, como todos los demás voluntarios. Cuando se embarcaban en nuevas tareas, esperaban realizar algún trabajo físico y llevaban ropa que no les importaba ensuciar o romper. Julia consigue esbozar una sonrisa de agradecimiento. Dio un paso lento y deliberado hacia Natalia. «Hola, los niños están bien. Sería aún mejor si su padre pagara una pensión alimenticia adecuada», dijo, con un tono ligeramente nervioso. Lanzó una mirada al hombre, su exmarido, que no había cambiado en absoluto. «Bueno, ya nos veremos», añadió Julia, dándose la vuelta y abandonando el parque. Dio un paso adelante, mirando con confianza a los ojos de su exmarido. Él apartó la mirada, parecía inquieto. Olivia habló, su voz teñida de disgusto. «Él paga la pensión alimenticia, ya sabes». «Tú también eres madre, búscate un trabajo», añadió, echando una mirada apreciativa a Julia. Luego continuó, «aunque parece que ya has encontrado trabajo como conserje». Julia se rió entre dientes. «Bueno, soy voluntaria», respondió con calma. «A ti también te vendría bien trabajar un poco. Parece que no contribuyes mucho al mundo». «¿Qué pensión está pagando? ¿10,000 por 3 hijos?» replicó Olivia con una sonrisa burlona. «Estás de broma, pero sí que paga», contraatacó ella. «¿Qué tipo de voluntariado es ese? ¿Es no remunerado o algo así? Vamos», exclamó Olivia. «Aunque en cierto modo me lo esperaba de ti». Julia se limitó a sonreír reservadamente, mirando de cerca a los recién casados. Algo no encajaba. Julia no podía precisarlo, pero había algo poco sincero en sus miradas. Parecía que aquella pareja estaba pasando por una mala racha. Julia resopló, giró sobre sus talones y regresó al parque. Este encuentro le había dado fuerzas renovadas. «Bueno, ¿cómo estás?», preguntó Natalia, notando que Julia se acercaba. «¿Lista para volver al trabajo?». Julia cogió otra bolsa de basura entre las manos y sonrió alegremente. «Gracias por preguntarme por el pasado y gracias por escucharme. Ahora me siento mucho mejor», respondió. «Estupendo. Por cierto, ¿qué te parece llevar a los niños al parque de atracciones este fin de semana?». «Es una idea estupenda», sugirió Natalia, devolviendo la sonrisa a Julia. La jornada de trabajo transcurrió excepcionalmente bien, y el tiempo pasó más productivo que nunca. Pasaron los años, uno tras otro, y la vida de Julia se hizo más brillante, más interesante y más satisfactoria. Su amistad con nuevos conocidos se fortaleció. Ahora no se limitaban a pasear a sus perros, asistían juntos a diversos eventos, iban al cine, a la bolera y organizaban fiestas para los niños. Los hijos de sus nuevos amigos también se habían hecho íntimos. El mayor pasaba más tiempo con su amiga, la hija de Natalia. Sus padres bromeaban a menudo diciendo que cuando sus hijos crecieran empezarían a salir. Finalmente, Julia se dio cuenta de dónde estaba su verdadera vocación. Tras consultar con sus amigos y encontrar un buen curso, Julia empezó a estudiar para ser adiestradora de perros. Una tarde de invierno, Julia jugaba con los niños y el mandarín. «Mira, Lenia», extendió al mandarín hacia adelante. «¿Has visto? ¿Has visto?». Todos rieron alegremente. Ver a Mandarín era siempre una delicia. Era un perro listo que sabía exactamente con quién jugar a qué juego. Para las niñas, Mandarín se transformó inmediatamente en una mascota cariñosa y perezosa, que se tumbaba en el suelo y dejaba que las niñas lo acariciaran cuanto quisieran. Julia se sentó en el sofá junto a su abuela. Lenia, sin aliento, corrió hacia su madre. «Mamá, vamos a grabarle en video. Luego podemos colgarlo en internet. Es tan gracioso».
dijo Lenia rápidamente y se alejó corriendo de los adultos. Julia buscó su móvil en el bolsillo. Sin embargo, a juzgar por la exclamación de Lenia, no había conseguido captar nada interesante. «Mamá, te estás perdiendo muchas cosas», gritó el niño. «Bien, ¿por qué no lo grabas? Escríbelo en tu cuaderno», sugirió Julia, dándose cuenta de que tenía la costumbre de anotar sus pensamientos en pequeños trozos de papel. Pensamientos sobre Mandarín, las chicas y todo lo que había en el mundo. Ni ella misma sabía por qué necesitaba hacerlo. Esa misma noche, después de acostar a los niños, encendió su viejo y polvoriento ordenador. Abrió sus notas y tecleó rápidamente. Una hora más tarde, Julia ya estaba releyendo el texto que había escrito. En él describía todo el juego, lo divertido que era Mandarín al quitarle su juguete a Lenia y lo dulcemente que se rendía a las niñas. El resultado final fue una historia bien escrita y llena de humor. Julia releyó su obra varias veces con gran placer, dándose cuenta de que había encontrado un nuevo pasatiempo para sí misma. Aunque no tenía intención de compartir su texto con nadie, el proceso de escribir le producía mucha alegría. Escribir sobre su querido perro era tan interesante y gratificante que Julia sonrió ampliamente. Al fin y al cabo, pensó, dicen que lo que de verdad amas es lo que se te da bien. A partir de esa noche, Julia empezó a hacer pequeñas anotaciones sobre su amado Mandarín de vez en cuando. «Bueno, señores, cojan las bolsas», ordenó Natalia enérgicamente. El grupo de entusiastas de los perros, una vez más, acudió en ayuda de un refugio local. Los voluntarios reunieron comida para los perros callejeros y llevaron juguetes y medicinas. Se fijaron el objetivo de encontrar un hogar al mayor número posible de perros sin hogar y dedicaron gran parte de su energía a este proyecto. Julia dio un paso adelante y empezó a pasar lista a los voluntarios reunidos. Uno a uno, fueron respondiendo hasta que un nombre desconocido llamó la atención de Julia. «¿Para qué ha venido esta persona?», preguntó ella, repitiendo el nombre. Hugo, el fotógrafo. Los que estaban cerca empezaron a mirar involuntariamente a su alrededor. El fotógrafo no era visible de inmediato. «Muy bien, parece que el fotógrafo no vendrá hoy», suspiró profundamente. «Lástima, podría haber hecho fotos de los animales sin hogar y publicarlas en las redes sociales. Podría haber pasado algo, ahora le llamo». Pero antes de que Natalia pudiera tomar su móvil, la puerta del refugio se abrió de golpe y entró un hombre. «Perdón, siento llegar tarde», se rió disculpándose. Julia, insatisfecha, se giró y se quedó inmóvil. Ante ella había un hombre muy apuesto, de unos 40 años, alto, con un porte seguro y amable. Tenía una amplia sonrisa, con numerosas arruguitas formándose alrededor de la boca, que le daban un encanto especial. Sus brillantes ojos grises claro brillaban de entusiasmo, y sus anchos hombros irradiaban confianza. Julia se sintió un poco turbada al darse cuenta de que había llamado la atención de aquel atractivo desconocido. Tras intercambiar saludos con sus conocidos, dio un paso hacia ella. «Hola, soy Hugo. Voy a hacer fotos de los perros. En un par de días las publicaré junto con sus descripciones. No quiero presumir, pero…» Se rió suavemente. «Los perros callejeros encontrarán nuevos hogares en poco tiempo con tus excelentes fotos», continuó ella. «Tengo una extensa red en las redes sociales. ¿Y tú eres?», extendió la mano. «Me llamo Julia», responde, recuperando por fin la compostura. «Encantada de conocerte. Empezaba a pensar que no vendrías». «Estás bromeando», sonrió de nuevo. A Julia, cautivada, le costó apartar la mirada de sus labios. «Siempre cumplo mi palabra», dijo, pareciendo ahora un poco tímido. «¿Y puedes ayudarme? Necesito consejo para elegir la iluminación adecuada». «Por supuesto», respondió Julia con prontitud. Agradecido, asintió con la cabeza, tendiéndole la mano para que Julia siguiera adelante. Justo entonces se oyó una risa traviesa por detrás. «Natalia no sabe elegir la iluminación», dijeron. «Vamos, maestro», añadió Natalia, palmeando el hombro de Hugo, y se alejó rápidamente. Julia, sonrojada, se adelantó para asegurarse de que Hugo no notara su vergüenza. Juntos se las arreglaron para sacar excelentes fotos de los perros sin hogar.
Sin embargo, Julia no estaba del todo segura de cómo había contribuido a crear esas imágenes, ya que Hugo parecía encargarse de todo. Esa noche, el fotógrafo la invitó a cenar y empezaron a conocerse mejor. Julia se dio cuenta de que le gustaba tanto como ella parecía gustarle a él. Hugo resultó ser no solo un fotógrafo popular, sino también un devoto amante de los perros. Los trataba como si fueran sus propios hijos. Julia reunió discretamente información sobre su pasado. Nunca se había casado y no tenía hijos. Cuando se enteró de que Julia estaba criando sola a 3 hijos, quedó profundamente impresionado. Cambiaron números de teléfono, y el nuevo amigo hizo prometer a Julia que formarían una nueva pareja. Ambos se apoyaron mutuamente, implicándose cada vez más en su relación. Después de unos meses de conocerse, decidieron irse a vivir juntos. Hugo se mudó al piso de Julia y ellos empezaron a alquilar el suyo. Ana bendijo su unión y volvió a su propio apartamento. El nuevo hombre en la vida de su nieta conquistó a la anciana y continuó siendo un visitante frecuente en su recién formada familia. Las gemelas nunca tuvieron la oportunidad de recordar a su padre biológico, ya que eran muy pequeñas cuando Luis abandonó la familia. Por eso se referían a Hugo como su nuevo padre. Al cabo de un tiempo, Lenia empezó a llamarlo papá y desarrollaron relaciones muy estrechas y de confianza. La situación económica de la familia mejoró notablemente, ya que Hugo ganaba bien. Sin embargo, no hay que olvidar los logros de Julia, que también consiguió generar unos ingresos decentes. Siguió trabajando como experta canina y gestionó activamente su blog, que empezó junto con Hugo. Él capturaba hermosas fotografías de Mandarín para ella, mientras Julia compartía sus conocimientos sobre adiestramiento canino, centrándose especialmente en los pomeranias. Hugo consiguió hacerse amigo de Mandarín. La vida que una vez fue abandonada y dejada atrás por el marido de Julia estaba ahora llena de una felicidad inesperada que ella ni siquiera había soñado. Era una cálida tarde de primavera, y la naturaleza empezaba a despertar de su largo letargo invernal. Los días se hacían más largos y una suave brisa de mayo traían varios aromas frescos de plantas en flor. Julia caminaba con confianza, dejando que su exuberante melena rizada corriera al viento. Sus ojos brillaban de auténtica felicidad. Llevaba un vestido azul claro y vaporoso. Se dirigió a una pequeña cafetería. Allí tendría una reunión con sus seguidores. Hacía solo un par de días que lo habían anunciado en sus redes sociales. Para su sorpresa, descubrió que muchos de sus seguidores vivían en la misma ciudad. Estos admiradores de su trabajo la bombardeaban de vez en cuando con preguntas sobre la posibilidad de reunirse. Finalmente, Julia se sintió preparada para tal acontecimiento. Y aquí estaba, abriendo las puertas del café. Hoy tenía previsto hacer un anuncio importante. Pronto publicaría una colección de sus cuentos sobre perros. Julia estaba impaciente por compartir esta excelente noticia con sus seguidores. En cuanto entró en la cafetería, se vio envuelta por una oleada de gente que había acudido al encuentro. Se levantaron de sus asientos para saludar a su querida bloguera. Algunos silbaban, otros corrían inmediatamente a abrazar a la famosa experta canina, ofreciéndole hacerse una foto conjunta. Otros se limitaron a gritar cosas desde la multitud que resultaban difíciles de oír. Julia hizo todo lo posible por atender a todo el mundo, pero por desgracia había mucha más gente de la que esperaba. El local, recién inaugurado, resultó demasiado pequeño para acoger a todos los asistentes. Sus seguidores se acercaron a ella en busca de consejos sobre la correcta educación de los perros y sobre cómo escribir historias tan atractivas e interesantes como las suyas. Algunos de sus seguidores incluso habían viajado desde otras ciudades solo para conocer a Julia en persona. La chica se sintió envuelta en tanta atención. Cuando Julia por fin consiguió calmar a la multitud y se dirigió al centro de la sala para responder a las preguntas una por una, la puerta se abrió de repente. Giró la cabeza y lo vio. A su Hugo. Sus seguidores estallaron en vítores de aprobación una vez más. Gracias a su popularidad en Internet, habían llegado tan alto. Hugo, acostumbrado a esto, se hizo tranquilamente varias fotos con sus seguidores y luego se puso al lado de Julia,
levantando la mano para decir algo. La sala enmudeció en un instante. Julia, dijo Hugo en voz alta, haciendo que incluso los fans más entusiastas se callaran. Hoy quería hacer un anuncio importante. La sala se llenó de expectación. Julia, ¿te casarías conmigo? Dijo, aún arrodillado, mientras abría la caja que contenía el anillo de compromiso dorado, elegantemente engastado con un gran zafiro. Había previsto el interés del público y mostró el anillo a los seguidores antes de volver a mirar a Julia. Por supuesto, ella dijo que sí. Ella cogió la mano de su futuro marido y él se levantó. La pareja se abrazó en un beso y en un instante los flashes de las cámaras de los teléfonos móviles empezaron a cegar la sala. Los asistentes estaban fotografiando este trascendental acontecimiento y grabándolo en video. Cuando los tortolitos por fin se separaron y las intensas emociones del establecimiento empezaron a apaciguarse, alguien del público gritó: «Julia, ¿qué más querías contarnos? ¿Cuál es la noticia importante?» Julia recorrió la sala con la mirada, tratando de averiguar quién había hecho la pregunta, y de repente se fijó en Olivia, que estaba de pie en esquina más alejada. La cara de Olivia se puso roja y le temblaban las manos. «¿Qué me está pasando?», pensó Julia, algo desconcertada. Últimamente se había acostumbrado a ser el centro de atención, pero Olivia estaba allí de pie con los brazos cruzados. Su pelo, antes brillante y largo, carecía ahora de su antiguo brillo. Su rostro parecía algo pálido y parecía tensa. De Olivia emanaba algo poco amable, algo extraño. Julia intentó serenarse, respiró hondo un par de veces y finalmente contestó: «Sí, además de nuestra boda, hay otra noticia importante». Hizo una breve pausa, haciéndose eco de Hugo, tratando de mantener el suspenso necesario. «Muy pronto publicaré mi primer libro». La sala zumbó de emoción. Julia, satisfecha con el resultado, empezó a hablar al público del libro, su contenido, fecha de lanzamiento y precio aproximado. Mientras enumeraba todo esto, no podía apartar los ojos de su antigua amiga. En todo momento, Olivia permaneció de pie en un rincón, con la mirada fija en Julia, irradiando una energía desagradable, casi malévola. Cuando Julia anunció que Hugo y ella abandonarían pronto el café e invitó a los fans a una última fotografía, la multitud empezó a dispersarse. Fue entonces cuando Olivia se acercó. «Hola, amiga mía», comenzó inesperadamente, su anterior mueca maliciosa sustituida por completo por una sonrisa cálida. «Veo que todo te va genial, y lo has hecho notablemente bien, mereciendo respeto». Julia se sorprendió una vez más. Olivia, la misma amiga que una vez se llevó al marido de Julia, la misma amiga que casi llevó a Julia a la desesperación, estaba ahora ante ella, con un aspecto totalmente diferente. Parecía amable, agradable y exitosa. Sin embargo, Julia no podía deshacerse de una sensación de inquietud. ¿Por qué no era capaz de sentirse triunfante ante las aparentes dificultades de Olivia? Julia respondió: «¿Qué quieres? ¿Dónde están tus modales?», fingiendo sorpresa. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Hugo la esperaba junto a la puerta. Mientras miraban a las dos mujeres conversar, Olivia de repente agarró la mano de Julia, en tono desesperado. «¿Qué te pasa? Éramos amigas», siseó con una sonrisa forzada. Olivia se esforzaba por parecer simpática y agradable, pero era evidente que le costaba. «Por favor, hagamos las paces, podemos volver a ser amigas». Julia negó con la cabeza. «No, nunca fuiste mi amiga y nunca lo serás. No necesito comunicarme contigo. Por favor, vete con Luis». Sin embargo, parecía que se esperaba un resultado diferente. «Sí», rió Olivia amargamente, impregnando su risa con toda su amargura. «Adiós y no vuelvas a acercarte a mí». Cogiendo del brazo a su prometido, Julia abandonó el café, dejando al aspirante mediador en soledad. A su debido tiempo, Julia y Hugo se casaron. Celebraron una gran fiesta a la que asistieron muchas personas de la ciudad que los conocían como destacados voluntarios. Se prodigaron en detalles sobre la boda y al mismo tiempo, Julia publicó su primer libro.
Como era de esperar, fue un gran éxito. Sus seguidores aumentaron aún más, sus ingresos se duplicaron, y Julia pasó de ser una mera bloguera canina a una autora reconocida y muy apreciada. La familia continuó su labor de voluntariado, promoviendo la idea de la ayuda desinteresada, y dio sus frutos. Cada vez más gente empezó a ayudar a los refugios y a rescatar animales abandonados de las calles. Finalmente, se llamó la atención sobre el estado del medio ambiente. No solo la vida de Julia cambió, sino también toda la ciudad en la que vivía, convirtiéndola de un lugar ordinario y anodino en algo bastante extraordinario. Un día de otoño, Julia llevó a Mandarín a pasear por el parque. Había dejado a los niños con Ana y Hugo había salido antes con los pomeranias. El día de finales de otoño era igual que el de hace muchos años, cuando conoció a Mandarín, un perro lastimero y agotado, abandonado por todos. Miró a su querido perro, que ahora no se parecía nada al perro callejero que había sido. Su espeso y brillante pelaje brillaba en su ancho cuello y lucía un magnífico collar. Su densa y tupida cola se balanceaba alegremente. Ensimismada en sus pensamientos, Julia sonrió recordando aquel día. Mandarín parecía intuir lo que pensaba su dueña y le dio un codazo en la palma de la mano con su húmedo hocico. Paseaban por el borde de la franja boscosa cercana, preparándose para un largo paseo. Sin embargo, un sonido inesperado, la notificación de un mensaje de texto, hizo que la joven se detuviera en seco. Se quitó los guantes y rebuscó en la cálida chaqueta en busca de su teléfono. Al desbloquear la pantalla, estaba a punto de poner los ojos en blanco, pensando que se trataba de otro insistente fanático, cuando se quedó helada. El mensaje era de un número desconocido y llevaba el nombre de Julia. Se enfureció. ¿Cómo se atreve a manipular estos asuntos?, pensó. Pero, ¿por qué sintió una repentina oleada de aprensión? Julia no entendía por qué no podía deleitarse con la desgracia de Olivia. En cambio, había algo inquietante en ella, algo frío y malicioso. Con determinación respondió: ¿Qué quieres? ¿Dónde están tus modales? Julia fingía sorpresa. Olivia debía de haberse inventado todo esto solo para fastidiarla, razonó. Pero, ¿por qué se había ensombrecido su expresión? Mandarín, al notar el cambio de humor de su dueña, gimió inesperadamente y fijó su mirada en ella. Julia guardó su teléfono en el bolsillo, volvió a ponerse los guantes y se dirigió rápidamente hacia su casa. Algo no cuadra, pensó. Al llegar a casa, se lavó las manos y dio de comer al perro. Luego cogió el teléfono y volvió a leer el mensaje. En ese momento, una Ana ansiosa entró en la habitación. ¿Qué pasa?, preguntó la anciana. Julia, sin decir una palabra, le entregó su smartphone a la preocupada anciana. Desconcertada, leyó el mensaje. Ana se ajusta distraídamente las gafas mientras lee el SMS. ¿Qué esperas? Vamos, esto no es ninguna broma, dice agitada. ¿De verdad crees?, replicó Julia con suspicacia. A mí, por el contrario, me cuesta creer que sean solo bromas. Luis siempre tuvo una salud robusta, pero esto, no sé, de alguna manera no me siento inclinada a ir. Ana insistió en su protesta. Nadie bromearía con esas cosas, ve y averígualo. Julia se quedó pensativa, jugueteando con su teléfono móvil entre las manos. Estuvo hurgando en sus propios pensamientos durante largo rato, hasta que recordó a su buen y amable amigo Jean. Trabajaba como médico en el hospital local y seguramente tenía acceso a la base de datos de todos los pacientes. Rápidamente marcó su número, le explicó la situación y le dio el apellido y el nombre de su exmarido, pidiéndole que lo verificara. Sin vacilar, Jean aceptó ayudar, pidiéndole a Julia que esperara un momento. Julia, nerviosa, se mordió el labio y se paseó por la habitación, preocupada. Ana decidió no entrometerse en los asuntos de su nieta y salió de la habitación, en dirección a la guardería. Por fin llegó una respuesta de Jean. Julia abrió el mensaje y las palabras resultaron ser ciertas. Luis estaba gravemente enfermo. Sin pensárselo mucho, Julia se recompuso y corrió al hospital. A pesar de sus sentimientos hacia su traidor marido, nunca le deseó la muerte. Luis yacía en una cama de hospital, incapaz siquiera de girar la cabeza.
Su aspecto la asustó. Tenía ojeras, la cara demacrada y un aspecto que no era el suyo. «Cuidado», preguntó suavemente Julia. «¿Querías verme?» Inmovilizado, Luis dejó escapar una voz dolorosa. Julia accedió a su petición y se sentó obedientemente al borde de su cama. Él apretó débilmente su mano. «Perdóname», murmuró en voz baja. «Sé que será duro, pero te ruego que me perdones. Me he dado cuenta de todo. Estoy terriblemente avergonzado. Olivia, ella...» Se quedó en silencio. Julia no se atrevió a interrumpir su discurso. Después de un par de largos segundos, Luis finalmente continuó. «He escrito un testamento. Dejo todos mis negocios a nuestros hijos. Esa desgraciada no recibirá nada». Al parecer, hizo acopio de todas sus fuerzas para decir todo lo que dijo, casi ahogándose en un ataque de tos. «Lo único que te pido es perdón. ¿Puedes perdonarme?» Julia no sabía qué decir. Ella misma no entendía qué sentía exactamente. Probablemente nada más que lástima y compasión. «Te perdoné hace mucho tiempo, Luis», le dijo. «Puedes estar tranquilo al respecto». «Gracias», susurró él con voz ronca. Cerró los ojos y se los tapó débilmente. Pasó el tiempo. Pasaron los días. La vida siguió su curso. Los niños crecieron. El blog de Julia floreció y las ventas de sus libros no hicieron más que aumentar. Pero no hubo más noticias de Luis. Al final, la bloguera decidió que Luis debía de haber fallecido. Julia no se atrevió a contarles a sus hijas lo que le había ocurrido a su padre. Las niñas nunca sospecharon siquiera de su existencia y siempre consideraron a Hugo como su verdadero padre. En cuanto a Hugo, recordaba vagamente a Luis y se formó su propia opinión de él como un mal e indigno ejemplo de verdadero padre. «Dime, ¿qué raza es más fácil de adiestrar y causa menos problemas?», dijo una joven de pelo rubio, que formuló audazmente su pregunta, sosteniendo un perro de juguete en las manos. «Educar a cualquier raza de perro», respondió Julia. «Es tiempo multiplicado por esfuerzo más una enorme cantidad de amor. Sin amor no se consigue nada», sonrió Julia. Hoy ha celebrado una nueva reunión con sus lectores. La cita se prolongó durante varias largas horas. Cuando por fin concluyó, Julia salió a ponerse la ropa de abrigo al lavadero. Al volver al vestíbulo, vio a un hombre con un ramo de flores en la mano. Frunció el ceño. Se había cansado de esos admiradores persistentes. Al verla, se abalanzó sobre ella, y ella lo miró, asombrada. Ante ella estaba Luis, vivo e ileso. Sus mejillas, antes hundidas, estaban sonrosadas y sus ojos habían vuelto a brillar. «Luis, ¿de verdad eres tú?», preguntó incrédula. «¿A quién esperabas?», sonrió él, ofreciéndole las rosas carmesí. «Tus flores favoritas», declaró con orgullo. La expresión de Julia se ensombreció. «Nunca me han gustado las rosas, lo olvidaste». Se aclaró la garganta. «Me alegro, por supuesto, de que estés vivo, pero ¿a qué has venido?». «Tu disculpa me ha devuelto la vida», proclamó Luis con grandiosidad. Verás, me he dado cuenta de que me has dado otra oportunidad. He vuelto a la vida para estar de nuevo contigo». Habló con un suspiro. Parecía que estuviera recitando poesía en lugar de hablar con el corazón. Julia se rió en su cara. «¿Qué estás? Estoy casada desde hace mucho tiempo. Mis hijos tienen un padre maravilloso, y desde luego no eres tú». En ese momento, Hugo entró, dirigiendo a Luis una mirada de desaprobación. «Cariño, ¿va todo bien?», preguntó el fotógrafo, cogiendo la mano de su mujer. «Sí, todo va bien», respondió Julia con calma. «Vamos a casa». La pareja abandonó el edificio, dejando a Luis en completa soledad. Julia estaba sentada con su portátil y una copa de vino en el encantador cenador cubierto de parras silvestres. Hugo, sentado a su lado, leía algo. Hacía un par de días que se habían ido al campo con sus hijos, su abuela y, por supuesto, sus mascotas, para descansar del ajetreo de la ciudad. Este idilio fue interrumpido por un preocupado Lenia. «Mamá, papá», empezó el hijo mayor con cuidado. «¿No han visto las últimas noticias?».
No, nos estamos tomando un descanso de la sobrecarga informativa, respondió Hugo, sonriendo a su hijastro. ¿Pero qué ha pasado? Cuéntalo, continuó. Bueno, vaciló el chico. Es un poco chocante. Le entregó su tableta al fotógrafo. En ella había un video en pausa. Julia cogió la tableta para ver qué era. La imagen en pausa mostraba a Olivia dando una entrevista, y en la esquina inferior había un brillante pie de foto que revelaba detalles impactantes sobre la vida de la famosa bloguera. Julia no sabía qué pensar. Pulsó el botón de reproducción para ver el video. A cada minuto que pasaba, sus ojos se agrandaban. Se trataba de una entrevista concedida por Olivia a un corresponsal. La antigua amiga mentía descaradamente sobre la vida de Julia, inventando todo tipo de absurdos para empañar su reputación. Supuestamente, Julia se burlaba de Mandarín, utilizándolo solo para contenido. Afirmaba que Julia despreciaba a los voluntarios y odiaba a los animales. Incluso llegó a decir que Julia robó a su actual marido, Hugo, a una familia que se quedó con 3 niños pequeños, desprovistos del apoyo y la pensión alimenticia de su padre. Parecía que se lo inventaba sobre la marcha. Cuando terminó el video, Julia miró a sus seres queridos con la mirada llena de asombro. Lenia fue el primero en hablar. ¿No era esa la tía Olivia?, preguntó. Sí, respondió Julia. ¿Por qué ha dicho tantas cosas desagradables de ti? Tú no le has hecho nada malo. Parecía un poco agitado, pero decidió decir lo que pensaba. Nunca nos hablaste de esto, pero bueno, ella no es realmente una madre para mí, señaló a Hugo. Él es mi padre y no necesito otro, gritó. Tomó la tableta y se dirigió rápidamente hacia la casa. Iré a hablar con él, dijo el fotógrafo, levantándose de su asiento. Plasmó un beso en la frente de su esposa y siguió a Lenia. Julia se quedó sola, con la tableta en la mano. Se dio cuenta de que muchos podrían no creerse esta escandalosa venganza. Apagó el video, reacia a seguir viendo aquel rostro engañoso. Una semana después, estaba sentada en un restaurante de lujo, esperando a su interlocutora. Había hecho su pedido y ya estaba empezando a comer cuando, inesperadamente, Olivia apareció ante ella, aparentemente de la nada. Soltó un bufido de insatisfacción y se sentó bruscamente en la silla de enfrente. ¿Qué te pasa?, se burló. Te has vuelto demasiado altiva y poderosa para mí. Este menú está fuera de mi alcance, lo pagaré todo, dijo Julia con calma, sin apartar los ojos de su ensalada. ¿Estás lista para empezar la conversación?, le espetó Olivia como respuesta. Llamó al camarero y señaló al azar el plato más caro. Tráeme esto. En cuanto a nosotras, no tenemos nada de qué hablar. Tú misma lo has dicho, añadió dirigiéndose a Julia. Julia levantó la vista de su plato y miró a Olivia. ¿O tal vez tienes miedo de que salga a la luz la verdad sobre ti? ¿Qué verdad?, preguntó limpiándose la boca con una servilleta. Las dos sabemos que todo esto son tonterías. Dime, ¿qué te falta en la vida? ¿O simplemente te has cansado de la gente como yo?, añadió, volviéndose hacia Julia. No he conseguido nada por mí misma, ¿eh? Julia empezó a enfadarse. ¿Y qué has conseguido tú, querida? Le quitaste el marido a tu mejor amiga, dejando a sus hijos sin padre y sin apoyo. Bien hecho, aplaudió sarcásticamente. Bravo. Desgraciadamente, la mayoría no apreciará tales logros, concluyó. Escucha, no sé por qué actúas tan repugnante. La vida con Luis resultó no ser tan dulce como pensaba, pero no podría importarme menos. Deja de difundir rumores sobre mí, dijo apoyándose en el borde de la mesa y mirando amenazadoramente a Olivia. O te arrepentirás. Vete, que te vaya muy bien, le gritó en respuesta, asintiéndole con la cabeza sin esperar su orden. Me voy. Se levantó y salió corriendo del restaurante. Julia sacudió la cabeza, insatisfecha, y terminó tranquilamente su comida. Luego llamó al camarero para que pagara la cuenta. Mientras la chica sacaba la cartera para pagar la comida, Olivia volvió al restaurante. ¿Sabes qué?, gritó, ignorando las miradas perplejas de los demás comensales. Te odio de verdad. Me fue infiel constantemente, me mintió, nunca me valoró, me pegaba. Continuó Olivia,
perdiendo completamente la compostura. Y ahora todos son exitosos, glamorosos y ricos. Te desprecio, ¿me oyes? Te desprecio. Julia estaba sinceramente sorprendida, pero no lo demostró. Luis nunca fue el marido perfecto. Su infidelidad no sorprendió lo más mínimo a la chica. Pero pensar que la golpearía. Julia no sabía qué hacer. Puso varios billetes grandes sobre el mostrador y miró fríamente a su antigua amiga. No es mi marido, querida, es el tuyo. Con estas palabras, Julia salió del restaurante. La puerta del apartamento se abrió y Julia empezó a quitarse su chamarra. A sus pies había 3 criaturas esponjosas, Mandarín y los Pomeranias, Buzia y Musya. Saltaron y se alegraron del regreso de su dueña. Era una tormenta de pelusas. Hugo sobrevivió a duras penas al tifón canino. Se acercó a Julia. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó. Como esperaba. Julia se dio la vuelta. ¿Hablaste con ella? Julia reflexionó. La conozco su carácter. Solo va a empeorar. Tenemos que hacer las cosas de otra manera, y ya sé cómo. Sorprendido, preguntó Hugo, levantando a Buzia en brazos. Escribiré otro libro, declaró Julia con orgullo. Describiré todo lo que me ha pasado en los últimos años. Escribiré sobre cómo conocí a Mandarín y cómo cambió mi vida. Presentaré todas las pruebas de cómo me traicionaron mis allegados, y a nadie creerá a Olivia. Sé cómo hacerlo bien, afirmó Julia con seguridad. Su marido la miró con una mezcla de orgullo y respeto. La abrazó y le dijo, creo en ti, eres increíble, Olivia. Con fuerza, Olivia golpeó el libro, tirándolo a un lado. El grueso volumen voló y aterrizó con un ruido sordo en la alfombra. Gritó frustrada. La odio. Cuando el grito resonó en la habitación, entró Luis. ¿Qué pasa?, preguntó sin ocultar su irritación. El libro de Julia, respondió ella. Bueno, siempre fue una soñadora con talento. Recuerdo que le componía canciones de cuna a nuestro hijo. Te sorprendería lo bien que funcionaban. Olivia se enfadó. Claro, te ha echado. Ya no te necesitamos. Cálmate, ¿quieres? Levantó la voz tras ella. Tienes razón, ya no me necesita. Se ha vuelto a casar, pero me has puesto de los nervios. Se acercó a ella, aún con el libro en la mano. El libro de la exmujer. Me marcho, no sé cuándo volveré. No me molestes y no preguntes a dónde voy, dijo en tono enfadado. No es asunto tuyo. Se dirigió al armario, empezando a escoger su ropa. Por cierto, ¿qué te parece el nuevo libro de Julia? Todavía no había tenido ocasión de leerlo. Olivia de repente parecía angustiada. Se desplomó en el sofá, como siempre, pensando en aquel desgraciado mestizo. No sé a quién odio más, si a ella o a esta serpiente. ¿Qué te echó el perro?, preguntó Luis irritado, y se marchó dando un portazo. Olivia, sin embargo, seguía furiosa. La había avergonzado. Fue entonces cuando un pensamiento terrible y salvaje vino a la mente de Olivia. Se levantó de un salto y miró hacia el pasillo. Luis ya se estaba poniendo los zapatos. Cuando salió del apartamento, ella lo miró con ojos ardientes de rabia y corrió a la cocina. Allí buscó debajo del fregadero y sacó veneno para cucarachas. Comprobando la nevera, sacó un filete crudo del envoltorio. Lo llenó de veneno. De verdad, odio. De repente, su monólogo furioso fue interrumpido por el timbre de su móvil. «Hola, mamá, ¿qué quieres?», Olivia contestó bruscamente. «Estoy ocupada». Su voz ya había cambiado a un tono de impaciencia, pero parecía que su madre era inflexible. Pedía insistentemente a Olivia que fuera de inmediato. Algo se había roto o había explotado en su casa. Muy enfadada, Olivia gruñó al teléfono. «Vale, guardaré la carne envenenada en la nevera y...». Pero en mitad de la frase, su voz se volvió gélida. «No, ahora estoy ocupada». Entonces, la voz de su madre se apagó, pero parecía decidida. Rápidamente puso la carne envenenada en la nevera y se dirigió de nuevo al apartamento. Luis había regresado, sin encontrarla en casa. Dejó escapar un suspiro de alivio. En los últimos años,
Luis se había arrepentido más de una vez de su decisión de cambiar a su familia por esta Olivia. Resultó ser tan tonta, tan grosera, tan distinta de la Julia que fue tras su enfermedad y su milagrosa recuperación. No había dormido en las noches, tratando de encontrar algo bueno en el negro abismo donde su alma llevaba mucho tiempo atascada. Luis había llegado a esta conclusión el día en que se tambaleó al borde de la muerte. Luis había intentado dejar a Olivia muchas veces, pero cada vez algo no funcionaba. Inesperadamente, se encontró arrepentido de ella. ¿A quién necesita ahora? A una viuda que ha perdido su antigua belleza, sumida en sus propias mentiras, vestida con harapos mugrientos. Hacía una hora había intentado reunirse con Lenia para hablar con él. Intentó disculparse con él e incluso le preparó un regalo, pero su hijo adulto echó a Luis. «Vete lejos, tú no eres mi padre», le gritó el adolescente. «Vuélvete con tu pequeña golfa, quizá ella te consuele». Luis sacó una botella de whisky, se sirvió un vaso casi hasta el borde y se lo bebió de un trago, tratando de distanciarse de la reciente humillación. «Sí, tiene toda la razón», pensó el hombre, sintiendo asco de sí mismo. «Ni siquiera sabe preparar la cena», protestó, abriendo el frigorífico y sacando filetes crudos. El olor que desprendía la carne no molestó a Luis, que echó aceite en un recipiente y calentó un sartén. Echó el primer trozo que encontró, indiferente a la situación. En pocos minutos estaba mordiendo la carne con avidez. Poco después, Olivia volvió y encontró a su marido en el suelo de la cocina en posición contorsionada. En 20 minutos, la ambulancia no pudo hacer nada por ayudarla. Los periódicos revelaron entonces que Olivia no había intentado envenenar a Luis, sino a Mandarín. Julia y sus allegados se enteraron por las noticias. La envenenadora involuntaria lo confesó todo, esperando una condena más suave. A Julia ya no le importaba el destino de esta mujer, pero Hugo vislumbró más tarde en las noticias que había sido condenada a 8 años en una colonia de régimen general por homicidio involuntario. «Hijo, queríamos hablarte de tu padre», comenzó la conversación Julia con delicadeza. Hugo, interrumpiendo el gesto indignado del chico, continuó. Ya sé lo que vas a decir, pero por favor escúchanos. Lenia, ya eres mayor», añadió Julia. «Es hora de aprender a perdonar, entender. El resentimiento y la ira, todo eso solo destruye tu propia alma, te carcome por dentro. Es muy importante saber perdonar, querido, no solo por tus enemigos, sino sobre todo por ti mismo». Su madre pronunció palabras importantes. «Escúchalas, hijo», apoyó su marido. «De todos modos, siempre seré tu padre y tú siempre serás mi hijo. Pero Luis, una vez, él te dio la vida, perdónalo, aunque sea ahora. Tal vez, donde quiera que esté, tu perdón le ayude mucho». Lenia reflexionó profundamente, mordiéndose el labio inferior. «Pero nos trató tan mal a ti y a mí. Era abusivo», vaciló. «Pero estaba realmente arrepentido antes de morir. Recuérdalo, intenta comprenderle, comprende y perdona», instó Julia, mirando a su hijo a los ojos. El joven permaneció largo rato en silencio, con la cabeza hacia abajo. «De acuerdo, lo entiendo todo». Lenia miró a los ojos de su madre. «¿Qué debo hacer, mamá?» «Cariño, eres increíble», dijo ella, abrazando suavemente al chico. «Vamos al cementerio. Es tu verdadero padre. Di lo que tengas que decir. Ya verás, te será más fácil», abrazó Julia tiernamente a su hijo. Otro noviembre barrió las hojas apagadas, haciéndolas girar en un torbellino, mezclándose con los primeros copos de nieve. El frío era tan cortante que abrazaba el rostro con el aliento helado del invierno que se aproximaba. El cementerio de la ciudad estaba desolado y melancólico. Un todoterreno blanco y alto recorrió lentamente los húmedos y estrechos caminos, deteniéndose ante una tumba reciente con una sencilla cruz de madera. Las puertas se abrieron y salieron 2 personas, una mujer alta y hermosa con un abrigo de cuero negro, y a su lado, un joven de rostro tranquilo y apuesto,
muy parecido al de su madre. «Hola, padre», dijo el chico acercándose al túmulo. He venido a decirte que te perdono. En la vida pasan muchas cosas. Es una pena que no tuviéramos la oportunidad de hacer las paces antes de que tú... Gracias, mamá. Siempre fue amable con todo el mundo, incluso contigo. Y funcionó, ¿sabes?». Sonrió débilmente. «Así que vamos, papá, que la tierra te sea leve, o como se suele decir, bueno, vamos», dijo, colocando un ramo de claveles blancos sobre la tierra recién removida y haciéndose a un lado. La esposa, que se había mantenido al margen, se acercó a él y le cogió la mano. Volvieron al coche y se alejaron. El viento continuaba su lúgubre y triste danza otoñal, pero a través de las nubes densas, grises y bajas, el sol se abría paso de vez en cuando, prometiendo al mundo una nueva primavera y una esperanza renovada.